Ok, amado hermano, imagina por un momento que en tu casa vive tu mamá, vive tu papá, viven tus hermanos y tus hermanas, tanto mayores como menores. Supongamos que eres el hermano del medio. Y llegara alguien a visitarte, pero cuando llega a tu casa, le falta el respeto a tu padre, se juega pesado con tu madre, se sobrepasa con tus hermanas y le falta el respeto a tus hermanos. Y cuando te acercas para confrontar a esta persona simplemente te dice, bueno, no, lo que pasa es que así somos en mi casa, ¿no? Y por lo tanto, yo me juego así con las casas de otros también. Bueno, lo más probable es que usted diga, pues esta no es tu casa, esta es mi casa, y en mi casa las cosas no se hacen de esa manera. Muy posiblemente usted lo va a invitar a irse de una forma muy cristiana a la calle. Pues bien, hermanos, imaginemos por un momento qué sentirá Dios en medio de su iglesia cuando los tratos no corresponden a lo que realmente somos como iglesia. Somos una familia y somos la familia de Dios. Entre nosotros, hermanos, sucede muchas veces que pensamos que nosotros podemos tratarnos los unos a los otros con la familiaridad que podemos conseguir en nuestra familia o con la familiaridad que nosotros podemos conseguir en el mundo. Los mismos juegos pesados, las mismas palabras, la misma irreverencia en el trato. Sin embargo, cuando nos comportamos de esa manera, realmente no estamos entendiendo dónde estamos, ante quién estamos y con quiénes estamos tratando. Tenemos que recordarnos nuevamente, ubicarnos que la iglesia, nuestros hermanos, son la familia de Dios y que debemos tratar con ellos como tales. Si no, lastimosamente nos comportaremos como el personaje de la introducción. Más bien, hermanos, nosotros debemos procurar entender que la iglesia debe vivir y relacionarse como una verdadera familia de Dios, donde cada miembro trata a los demás con honor, respeto, amor y pureza según su edad y condición. La iglesia debe vivir y relacionarse como una verdadera familia de Dios, donde cada miembro trata a los demás con honor, respeto, amor y pureza según su edad y condición. Pues bien, esto es lo que vamos a procurar entender, hermanos, a la luz de las Escrituras y a la luz de este pasaje. Quiera el Señor permitirnos hoy tratarnos los unos a los otros y actuar como una familia en la fe. Dicho eso, hermanos, hoy voy a dividir el sermón en 3 puntos. En primer lugar, voy a tratar de señalar una base general de lo que significa la familia o la iglesia como una familia. Y en segundo lugar, voy a tratar los dos versículos. Bueno, el versículo número 1 lo voy a tratar en el segundo punto y el versículo número 2 lo voy a tratar en el tercer punto. ¿Sí? Primero una base general y después voy a ir directamente al texto. Y el primer punto que quiero tratar es el trato como hogar y familia. Uno puede hacer una pregunta, hermanos, y es, ¿qué es la iglesia? De hecho, esa pregunta es muy significativa porque lastimosamente mucha gente tiene muchas ideas de lo que es la iglesia. Y la respuesta de esto puede variar mucho dependiendo del lente con que se enfoque. Por ejemplo, para algunos, la iglesia puede ser vista como un lugar de entretenimiento, un lugar donde se da un discurso entretenido, donde hay música bien bonita, y bueno, básicamente vamos a disfrutar de un show, ¿no? La iglesia puede ser vista como un lugar de reflexión, donde venimos a reflexionar, un lugar de crecimiento espiritual y personal. Puede ser visto como un club social y hasta como una institución sin fines de lucro. Esta es claramente una visión no cristiana de la iglesia. Pero esa es la forma como muchas veces los cristianos ven la iglesia y como muchas veces el mundo ve la iglesia. En las escrituras, hermanos, también hay muchas formas de ver la iglesia. La iglesia es descrita como un templo, es descrita como un sembradillo, es como una grey, pero especialmente en Primera de Timoteo, la iglesia es enfocada como una familia, como una casa. Esto lo sabemos porque básicamente el propósito de Primera de Timoteo es poner en orden la iglesia de Dios. De hecho, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos encontramos con el propósito de la carta de Primera de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que él escribe estas cosas para que sepa cómo comportarse en la iglesia que es la casa de Dios. El término que se utiliza allí como casa no se refiere a un grupo de paredes constituidas sea por madera o de cualquier otra cosa, sino que el término casa hace referencia específicamente a una familia, donde hay un padre, donde hay una madre, donde hay hijos e hijas.
Es un lugar donde habita un grupo de personas que tienen un vínculo sanguíneo muy cercano y que se desenvuelve, por lo tanto, en ese lugar la dinámica de relaciones familiares, donde se crían los hijos, donde se rinde el culto familiar. Esto mismo, hermanos, también es deducible, especialmente en el Nuevo Testamento, donde el término hermanos aparece más de 200 veces en toda la Biblia. Es decir, la manera como normalmente la Biblia llama a los cristianos no es cristianos, es hermanos. Eso es bastante interesante, porque obviamente cuando la Biblia nos llama a nosotros hermanos, está diciendo que hay una familia, que existe un vínculo entre ellos. Pero esto no solamente es asombroso con respecto a nosotros como hijos de Dios, sino con respecto a nosotros y Cristo. La iglesia dice, hermanos los unos a los otros, pero somos hermanos de Cristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, leemos lo que dice el Señor allí. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, Jesús es nuestro hermano mayor y Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Al mismo tiempo, en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, afirma que Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Es decir, hermanos, nosotros somos hermanos de Cristo y por lo tanto también somos la casa de Dios. Y esta es una muestra, hermanos, muy importante del tipo de relación vertical que tenemos con Dios. Nosotros somos hermanos de Cristo y por lo tanto existe esa familiaridad entre Él y nosotros. Nosotros somos la casa de Dios y Él habita con nosotros. Pero eso no solamente habla de forma vertical de nuestra relación con Dios, habla también de nuestra relación los unos con los otros. Porque si nosotros somos hermanos de Cristo, también somos hermanos los unos a los otros. Y si nosotros somos casa de Dios, no es que seamos casa individual, cada uno, como si Dios tuviera cientos y miles de casas. No, hermanos, es una casa llamada iglesia que está constituido por miles y cientos de piedras vivas que pertenecen a Él. Es decir, todos nosotros unidos somos la casa de Dios y todos nosotros unidos somos la familia de Dios. Eso es la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor y somos la familia del Señor. Pero hasta allí no llega la Biblia. Si bien lo más frecuente, hermanos, en las Escrituras es hablar de la hermandad cristiana con el término hermano, o la familiaridad cristiana con el término hermano, o reconocer a la iglesia como casa y hogar de Dios, también es cierto, y esto es casi, no le prestamos casi atención, es que la Biblia realmente utiliza un lenguaje familiar mucho más amplio. Si bien lo normal o lo usual es que nos llamemos los unos a los otros hermanos, también hay un lenguaje mucho más amplio que es utilizado en las Escrituras. Y uno de los primeros que utilizó este lenguaje fue el mismísimo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, se ejemplifica esto de una manera muy clara. Dice allí el texto que mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, refiriéndose a su madre de sangre y a sus hermanos de sangre. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es como si Jesús preguntara, bueno, ¿quién es mi familia realmente? Y es bastante, no sé si decirlo duro, sino es una imagen un poco chocante, porque básicamente Jesús no atiende a su mamá y sus hermanos y afirman, es que mi familia son estos. Y eso es chocante, eso puede ser bastante fuerte, sobre todo para las familias, pero realmente eso fue lo que Jesús dijo y eso es realmente lo que muchas veces la Escritura señala, que nuestra familia de la fe tiene prioridad por la familia de la sangre. Y eso es realmente un hecho. Ahora bien, a esta pregunta, ¿quién es mi familia según Jesús? Jesús dice, mi familia es aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Esa es mi familia. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas y esos son mi madre y padre. La familia de Dios, incluyendo figuras como hermanos, padres, madres, etc., es la iglesia. Y esta iglesia está constituida por aquellos que hacen la voluntad de Dios.
que siguen a Cristo, que siguen al Señor. En esta misma extensión, la figura familiar con términos como padres y madres aparece en otras porciones de la Biblia también. Como cuando Pablo afirma ser el padre espiritual de Timoteo, o cuando Pablo le dice a los corintios que él los engendró por medio del Evangelio, o cuando él le dice a los gálatas que él sufre dolores de partos hasta haber formado a Cristo por medio de ellos. Básicamente Pablo veía a Timoteo, a Tito, a los corintios y a los gálatas como sus hijos, y él se veía y se representaba a él con la figura de madre y de padre. O incluso podemos ver el caso de Juan, que en sus epístolas utiliza un término muy particular, que es el término tecnia, hijito, pequeño hijo, hijito mío. De una forma en la cual Juan se refería a sus discípulos, o en este caso a sus congregaciones, o a la congregación, como si fueran sus hijos. Ahora bien, yo sé que esto puede ser un poco molesto, sobre todo porque aquí en Valencia tenemos un caso bastante particular de alguien que le gustaba que le dijeran papá. Sin embargo, eso no puede negar el hecho de que la Escritura habla de esto y que si se entiende bien, y ojo, se aplica con cuidado y con discernimiento, esto tiene todo el sentido del mundo. Incluso no solamente tiene todo el sentido del mundo, sino que es provechoso entenderlo y aplicarlo. Que de hecho, comentario rápido, era raro que a este pastor le decían papá y la mayoría de esa gente nunca había hablado de frente con él. Una cosa bastante rara y extraña. Sin embargo, lo que quiero señalar acá, hermanos, es que en las Escrituras nosotros somos una familia y ese término familia habla ciertamente de que somos hermanos los unos a los otros, pero que también hay otras figuras como padre y madre que también tienen cierta aplicación, según cargo o edad. Por ejemplo, en las Escrituras, hermanos, por lo menos en este caso, en primera de Timoteo capítulo 5, 1 y 2, a las personas mayores se les deben ser tratadas o percibidas como padres y madres. En algunas porciones de la Escritura, los ministros o personas de autoridad también son percibidas de esa forma. Ahora, nosotros podemos caer en cuanto a esto a dos errores que tenemos que tener mucho cuidado. Podemos llegar a pensar, por ejemplo, bueno, como nosotros somos hermanos, significa que pues, nosotros deberíamos estar de acuerdo siempre, ¿verdad? Porque somos hermanos. No significa eso. Hay una hermandad, hay una familiaridad, pero todo debe regirse por los límites bíblicos. El hecho de que seamos hermanos los unos a los otros no nos hace compañeros incondicionales para todo, ¿no? Es conforme a la Escritura, es conforme al Dios que tenemos como Padre. Y también nosotros podríamos pensar, bueno, si nosotros vemos a ciertas personas como madres o padres, significa que nosotros debemos honrarlos y obedecerlos siempre. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Todo debe hacerse conforme a los términos bíblicos. Sin embargo, también podemos caer en el error contrario, pensar que esto no debe hacerse así, y que de hecho eso no tiene ningún significado, ningún tipo de importancia. Bueno, a pesar de que la Escritura dice que yo debo tratar a los hermanos mayores como mis padres, realmente los trato como si fuese cualquier otro. Y no. Eso es desobedecer directamente lo que la Escritura dice, o no reconocer lo que la Escritura dice. Y muchas veces esto no se reconoce debidamente en las iglesias. De hecho, yo creo que nunca hemos hablado de esto. Creo que es la primera vez que hablamos de esto. Ya está ciertamente curioso que nunca hemos hablado de esto. Aunque de cierta manera lo entendemos, no es algo de lo cual hemos hablado con detenimiento. Ahora, ¿qué quiero tratar con este primer punto acá, hermanos? Hermanos, nosotros debemos aprender, conforme a las Escrituras, a reconocernos como familia de Dios. Y reconocernos como familia de Dios significa reconocernos los unos a los otros como hermanos, hermanas, padres y madres, conforme a lo que la misma Escritura nos muestra. Esto hará que nos aprendamos a amar con respeto, con pureza, con cercanía y con sabiduría en cada una de nuestras relaciones y conforme a las distinciones que cada uno de nosotros tenemos. Esto hará, hermanos, que podamos crecer y aprovechar más plenamente el tipo de relación que el Señor desea que nosotros experimentemos como iglesia. Pero ¿sabes cuál es el problema con respecto a esto, hermanos? Que nosotros somos una familia por la obra del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo. Naturalmente, nosotros no nos inclinamos hacia esta dirección. Naturalmente, nosotros no tenemos cercanía, más bien desconfiamos de nuestros hermanos en muchas ocasiones. Naturalmente, irrespetamos a nuestra padre y a nuestra madre, y muchas veces también se aplica eso con respecto a ancianos y ancianas en la congregación. Muchas veces nosotros también desobedecemos las autoridades, somos rebeldes en nuestro corazón.
Solamente el poder del Evangelio puede permitirnos abrir los ojos ante esta realidad y aplicarla con sabiduría. Nosotros necesitamos el poder del Evangelio y el Espíritu Santo para aplicar esto, no solamente para reconocerlo como una teoría, es que realmente el concepto de iglesia como familia se aplique en nuestro corazón y vivamos conforme a eso. Y podamos ver con respeto a nuestras hermanas y hermanas mayores y podamos tratar con hermandad y cercanía a nuestros hermanos menores. Y así obrar conforme a lo que el Señor revela en este texto. Quiere el Señor entonces permitirnos hoy entender esto en esta mañana y aplicar debidamente estos asuntos. Ahora sí, hermanos, establecida la base, esto fue lo más teológico del sermón de hoy. Establecida la base, pasemos a considerar lo que dice el texto y cómo se debe aplicar en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, el versículo 1 trata sobre el trato hacia los hombres. Versículo 1, el trato hacia los hombres. Pablo comienza marcando la pauta de cómo Timoteo debía tratar con los varones de la congregación. De la misma manera, debemos considerar esto para que nosotros podamos entender esto y aplicarlo debidamente. Lo primero que señala es a los hombres mayores, es decir, hombres de cierta edad. Podía ser ancianos o un poco mayores a Timoteo. Hombres que superaban a Timoteo en cuanto a experiencia y edad. Puede que la diferencia aquí sea ligeramente marcada o muy marcada, indistintamente nos da la pauta con la cual deben ser tratados. Ahora bien, ¿cómo deben ser tratados estos hombres mayores? Dice aquí que no deben ser reprendidos duramente. La Nueva Traducción Viviente dice que no se les debe hablar con aspereza. Y lo que trata de transmitir aquí es que a los hombres mayores, a los adultos, supongamos que hermanos que les lleva a usted 50 años es bastante. Supongamos que tengan 50, 60, 70 años, o incluso que sean un poco mayores que usted debería tratarlos con cuidado, es decir, no debería ser agresivo hacia ellos. Ahora bien, esto no significa que no deban ser reprendidos en absoluto. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice claramente que los ancianos que persisten en pecar deben ser reprendidos públicamente. No dice que deben ser reprendidos duramente, sino que deben ser reprendidos públicamente. Es decir, aquí Pablo no está diciendo no los reprendas. No, lo que está diciendo es no los reprendas duramente. No seas agresivos con ellos, no seas ásperos con ellos. Ahora bien, en vez de tratarlos con dureza, deben ser aconsejados, según NBI, o exhortados, creo que dice Reina Valera. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que enseña la Escritura al respecto? Aquí la exhortación contrasta con la reprensión dura y hace referencia precisamente a ser más sutiles con el trato. En vez de regañarlos, es más bien aconsejarlos. Es más bien, animarlos o corregirlos de una forma mucho más sutil y mucho más indirecta. Y lo que hace que se distingue esta relación familiar aquí es que se encuentra dentro de esta exhortación la descripción de que deben ser exhortados o deben ser aconsejados como si fueran nuestros padres. Es decir, deben ser tratados con todo honor y con todo respeto. Esta declaración, hermanos, cobra mucho sentido, particularmente en el tiempo en que Pablo escribe esto. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo hay dos culturas que tenían fuerza, la cultura judía y la cultura grecorromana. La cultura judía, hermanos, el varón, el padre, era muy importante, porque era una cultura patriarcal. Deshonrar al padre era algo bastante serio y, permítame decirlo, era mucho más serio que deshonrar a la madre. Deshonrar al padre era algo muy serio. Y en la época greco-romana, el padre no solamente tenía este honor igualmente como lo tenía el pueblo judío, sino que incluso tenía derechos legales que no tenía la madre. El padre era, por definición, propietario de la familia. Él era el que podía designar herencias, el que podía decir si el hijo era mayor o no era mayor de edad. Esto no correspondía a la madre. Y distintamente, hermanos, del contexto machista o todo esto, lo que quiero que usted entienda, hermanos, es que el honor al hombre varón, en el tiempo que Pablo habla de esto, era algo muy serio. Y eso mismo tenía que trasladarse a la iglesia. Es decir, Pablo le estaba diciendo, trátalos, así como esta cultura, o bueno, más o menos entendiéndolo a la luz de la Escritura, entiende que debe ser honrado el varón de la casa. De la misma manera, ustedes deben honrar debidamente a los varones mayores de nuestra congregación.
De hecho, si nos vamos a la Escritura, también esto es cierto, tanto para madres como padres, pero apliquémoslo en este caso al padre. Proverbios capítulo 30, versículo 17, es un texto que a mí me encanta para exhortar a los jóvenes y a todos aquellos que tienen padres. Porque es duro. Dice, al que mira con desdén a su padre y desprecia a su anciana madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman los buitres. ¿Para qué quiere decir esto, hermano? Bueno, sencillamente que este mismo peso debe estar también en el trato que nosotros le damos a los hermanos mayores dentro de nuestra congregación. Ahora bien, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, significa en primer lugar que nosotros debemos tratarlos en la medida de lo posible y esforzándonos lo más que podamos a tratarlos sin agresividad, sin aspereza, sin brusquedad. Nosotros debemos guardar nuestro corazón, distintamente si tengamos que tratar con ellos, exhortarlos, animarlos, reprenderlos incluso. Debemos guardarnos de ser agresivos en contra de estas personas. ¿Por qué? Porque por causa de su edad tienen un honor que la Escritura les da. De hecho, ¿recuerdan lo que decía Levítico? Levítico dice que frente al anciano uno debía mostrar honor, debía mostrar respeto. Lastimosamente, nuestra cultura que exalta tanto la juventud, esto se ha perdido por completo. Y de hecho, usted puede ver en ciertos lugares en la calle donde los ancianos son tratados como basura. Pues hermanos, en la iglesia eso debe ser todo lo contrario, debe ser al revés. Nosotros debemos tener mucho cuidado en exasperarnos en contra de ellos y tratarlos con algún grado de agresividad. Debemos tratarlos con respeto y con ternura, como si fueran nuestros propios padres. De hecho, como la Biblia demanda que tratemos a nuestros padres, porque usted puede tal vez tratar mal a su padre por cualquier cosa, pero la Escritura demanda que usted lo trate con honor y con respeto. Ahora bien, esto significa que usted debe tratarlos con respeto y con tacto. Es decir, hermanos, si bien la Escritura dice que no debemos tratarlos con agresividad, no significa que no debemos tratarlos en absoluto. Sí tenemos que tratar con ellos, sí tenemos que hablar con ellos, sí tenemos que aconsejarlos, sí tenemos que exhortarlos, sí tenemos que animarlos. Siguen siendo nuestros hermanos y la Biblia nos demanda a nosotros tratar con ellos. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Tenemos que hacerlo con tacto y con mucho respeto. No es que no vas a exhortar a la hermana anciana o al hermano anciano. Sí, hay que exhortarlo, hay que animarlo, hay que corregirlo, hay que llamarlo al botón si está cometiendo un error o está cometiendo algún pecado. Pero debe ser con mucho tacto y a través del consejo. A través del consejo. Siendo cuidadosos en nuestras palabras, tratándolos con respeto y honor, conforme a lo que la misma Escritura dice que debemos tratarlos. Ahora bien, hermanos, también debemos tratarlos con una actitud filial. A veces yo creo que no sé si es algo mucho de nuestra cultura o algo que como seres humanos no conectamos bien, pero por alguna razón nosotros creemos que tenerle respeto a alguien es mantener una distancia. ¿Ok? Es como si yo honro a alguien, entonces significa que no soy cercano a ese alguien. Ser cercano para nosotros muchas veces significa ser irreverente, ser, sí, faltarnos el respeto y cosas así por el estilo. No sé por qué, pero eso muchas veces está en la idea de la gente. O sea, y de hecho, hay personas que pueden pensar como que, bueno, yo soy más cercana a mi madre, pero es porque la respetas menos. Y eso no es así, o sea, eso no está bien, ¿ok? Es aquí donde tal vez a nuestra cultura esto no significa un reto, y es el hecho de que él sea considerado como padre y el hecho de que se debe ser exhortado, significa que debe haber una cercanía, pero una cercanía que está marcada también por el respeto, ¿ok? Y esto es algo que yo particularmente lo he visto con algunos hermanos referentes a mí, que sé que son hermanos muy cercanos, que me tienen mucha confianza, que me aman muchísimo, pero nunca se deja de ver que tienen respeto y sabe que soy su pastor. Bueno, hermanos, de la misma manera debe suceder referente a los hermanos que son ancianos en esta convención. Sí debe haber cercanía, pero esa cercanía siempre tiene que mantener el respeto. Usted debe tener la capacidad de encariñarse con ellos, de amar a nuestros viejitos, ¿ok? Pero esa cercanía tiene que estar marcada por el respeto. Esta cercanía, a final de cuentas, es lo que nos va a ayudar mejor a exhortarlos como padres. Esa cercanía es lo que nos va a permitir decirle, mira hermano, creo que esto no está bien, creo que debería enmendar su conducta de esta forma, con respeto y con cercanía filial. Y así es pues como la Escritura, por lo menos en este texto, y creo que aplicando algunos principios, nos manda a tratar con los hombres mayores. Ahora bien, el otro caso de los hombres son los hombres jóvenes.
Y aquí Timoteo debe tratar a los más jóvenes como hermanos. Igualmente, en el tiempo de la antigüedad, esto significaba, a diferencia de con los padres, un compañerismo más cercano o sin más informal, sin ese, no es que no vaya a haber honor, pero no hay esa reverencia que se le debe, por ejemplo, a las canas o a las personas mayores. Hay este compañerismo más de iguales, de personas con las cuales nosotros nos llevamos con mucha cercanía. ¿Y esto qué se trata? Bueno, se trata primero que nada, hermanos, de con estas personas que tal vez sean menores o contemporáneas con nosotros, debemos aprender a tratarnos con franqueza. Debemos tratarnos de hablar claro. No es que no vamos a ser irrespetuosos, por favor, hermano, eso no tiene cabida en el pueblo de Dios. Pero sí hablarnos con cierta franqueza, con cierta claridad los unos a los otros. Sobre todo entre hombres, creo que esto, bueno, entre mujeres tal vez puede ser, pero entre hombres yo siempre he pensado que esto debería ser claro entre nosotros. Nosotros deberíamos hablarnos con cierta franqueza, no andar escondiendo nuestros pensamientos o cosas por el estilo, a no ser que sean pecaminosos, sino que más bien nosotros deberíamos ser francos y sinceros los unos con los otros. Aquí es donde yo creo que debería cohabitar cosas como la confesión de pecados que nombra Santiago capítulo 5, pero también las exhortaciones directas, la medida con gracia, pero directa. Además de eso, hermanos, yo creo que esto también transmite el hecho de que debe haber apoyo mutuo y compañerismo. Es decir, hermanos, entre los hermanos más jóvenes es común que exista entre nosotros un compañerismo que tal vez no se pueda conseguir con hermanos más ancianos, porque la realidad es que viven en otro, no en otro mundo, pero sí viven como en otra época de sus vidas, ¿ok? Entonces, a veces, con los hermanos más jóvenes, sobre todo los que estamos jóvenes, podemos encontrarnos con las mismas pruebas, con las mismas dificultades, con los mismos inconvenientes. Por ejemplo, tal vez yo pueda sentirme un poco más entendido con Cristian o con Héctor, porque bueno, Cristian va a tener un bebé pequeño. Discúlpame, todavía estoy pensando que es Melissa. O el hermano Héctor, que tiene también un bebé que tiene prácticamente la misma edad de mi hija mayor. ¿Ok? Y en ese sentido, muchas de nuestras luchas y muchas de nuestras dificultades están a la par. Vivimos las mismas realidades y muchas veces enfrentamos los mismos problemas. Aquí yo creo es donde basa el hecho de que apoyarnos mutuamente como hermanos que somos contemporáneos o con hermanos que son mayores o que son menores, perdón, es donde podemos establecer vínculos más cercanos de amistad. Y finalmente, con los hermanos más jóvenes, también creo que se puede dar algo de igualdad en cuanto a nuestro trato. Hay cierta diferencia con los hermanos mayores, pero con los más jóvenes hay como esa igualdad de condición con la cual nosotros podemos tratar con nuestros pecados y con nuestras dificultades de la igual manera. Si bien es cierto, hermanos, que esto se aplica de forma particular a los varones jóvenes, también es cierto que esto debe aplicarse a nivel general. Ahora, para cerrar en este punto, o este primer punto sobre lo que dice el texto, yo creo que este texto es más bien aplicado en principio con respecto a la igualdad de sexos, ¿ok? Porque ya vamos a ver en el versículo 2 que la diferencia de sexos marca una pauta muy particular, especialmente con respecto a las mujeres jóvenes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hermanos, que entre los varones, porque en este caso Timoteo debe tratar a los varones de esta manera, de la misma manera las mujeres deben tratar a las mujeres de esta manera. Es decir, la igualdad de sexo se aplica en este texto. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, tratar a los más jóvenes como hermanos y a los más ancianos como si fueran nuestros padres. Honor, respeto y honra, y por el otro lado, igualdad, compañerismo y franqueza. Eso es lo que debe caracterizar nuestros tratos en este caso. Ahora bien, Pablo también tiene en vista la manera como Timoteo debe dirigirse a las mujeres de la congregación, igualmente teniendo en cuenta su edad y condición. Y este es lo que voy a tratar en el siguiente punto, el trato hacia las mujeres en el versículo 2. Nuevamente, Pablo empieza con las ancianas primero y luego va hacia las más jóvenes. Los principios que encontramos nuevamente en el versículo 1 se aplican igualmente acá. Timoteo tenía que tratar con las mujeres más mayores, a las mujeres ancianas, como a madres. Podemos decir igualmente que no deben ser reprendidas con dureza, sino que deben ser exhortadas como a madres. Ahora bien, la realidad es que este versículo 2 no es tan específico como el versículo 1,
Y por lo tanto tenemos que echar mano de las escrituras y ver qué es lo que realmente la escritura dice con respecto a esto. Y bueno, hermanos, lo primero que yo creo que debe estar aquí es el hecho de que debemos tratar con respeto a las hermanas mayores. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la manera como la Biblia demanda que nosotros debemos honrar a nuestra padre y a madre es precisamente con eso, con respeto, con honor. El quinto mandamiento que leímos en el leccionario se aplica perfectamente aquí. Nosotros debemos honrar a padre y a madre, es decir, debemos tratar con respeto, si bien con cercanía, pero con respeto y honor a las hermanas que son mayores a nosotros. Y yo creo que esto es algo particularmente que nosotros como venezolanos necesitamos entender, porque por alguna razón, hermanos, yo he observado mucho que en nuestra cultura hay como mucho irrespeto hacia la madre. No sé cómo expresarlo, es como, sí, hay cierta irreverencia, hay juegos pesados incluso. Hay formas de tratarnos que realmente no transmiten el honor. Y nuevamente, porque normalmente confundimos ese tipo de juegos con cercanía. Y la cercanía no significa eso. Y lo más triste, hermanos, es que normalmente eso que muchas veces pensamos que es normal y que es aceptable dentro de nuestra sociedad y todo esto, lo traemos a la iglesia y tratamos de trasladarlo a la iglesia. Ahora, yo no con esto no estoy diciendo, hermano, que usted de repente no pueda hacer un chiste o echarle broma a su mamá o hacer alguna cosa, pero usted tiene que tener mucho cuidado de faltarle respeto a alguien, de no reverenciar las canas o no reverenciar la edad mayor de alguna hermana en este sentido. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con esos juegos que no son juegos y que realmente lo que hacen es mancillar el honor de las madres en nuestra congregación. En segundo lugar, hermanos, no debemos despreciarlas. Debemos tenerlas en alta estima. Proverbios 23, 22 dice, no menosprecies a tu madre cuando sea vieja. Y creo que esto está muy ligado con nuestra cultura que idolatra a la juventud. Y es que llega un momento, hermanos, donde los hombres y específicamente las mujeres son vistas como de poco valor o de molestia para mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque idolatramos la juventud. Y podemos llegar a despreciarlas de alguna manera. Pues esto no es lo que debe ser así. De hecho, la escritura, hermanos, por lo menos en Tito capítulo 2, llama a las mujeres ancianas a ser maestras de las más jóvenes y enseñarles a amar a sus maridos, a criar a sus hijos y ser mujeres piadosas. Es decir, que en las escrituras el lugar de la mujer anciana es el lugar de una maestra que cría, ayuda y desarrolla a mujeres más jóvenes. Es decir, que son sumamente valiosas. Sin hablar de las diaconisas y de las viudas que vamos a ver más adelante, que eran mujeres esenciales en la congregación y eran mujeres ancianas. Es decir, que en la iglesia del primer siglo, la mujer anciana era una mujer sumamente importante para la congregación. Despreciarla era un caos total. De hecho, yo puedo decir, hermanos, sin lugar a dudas, que gran parte de la fortaleza de la iglesia del primer siglo fue a causa de estas mujeres de edad. Mujeres de edad que realmente eran sabias, que realmente eran piadosas, mujeres que adoptaban niños, que se dedicaban a la doctrina de la enseñanza a otras mujeres, mujeres que eran activas en la misericordia y que realmente formaban a otras. Y nosotros tenemos que tener en alta estima a estas hermanas. Tenemos que valorarlas a ellas y tenerlas en cuenta. Y finalmente, hermanos, en este punto de las hermanas mayores, debemos cuidar de ellas. La Biblia transmite en varias ocasiones, hermanos, el deber de los hijos de cuidar a sus padres en la vejez. Pero esto es especialmente cierto, no solamente con respecto a los padres varones, sino con respecto a las madres. Hay un caso en la Escritura que de hecho es hasta tierno, que es el caso cuando Jesús está crucificado y le dice a Juan, Juan, he allí tu madre, y le dice a María, María, he allí tu hijo. Y dice la Escritura posteriormente en ese mismo Evangelio de Juan, que a partir de allí Juan se dedicó a cuidar a María. ¿Por qué? Bueno, porque su hijo Jesús ya no iba a estar. ¿Y quién va a cuidar de ella? ¿Iba a cuidar a sus hermanos incrédulos, impíos? No, pues no. Pues Juan quien se dedicó a cuidar a María. En este caso, hermanos, es algo de lo cual nosotros también debemos tener conciencia. Nosotros también tenemos que aprender a cuidar espiritual, física
y moralmente a nuestras hermanas ancianas. Tener ese sentido de responsabilidad que todos nosotros deberíamos tener con respecto a nuestros padres, pues así deberíamos tenerlo con los hermanos mayores, pero especialmente con las hermanas mayores. Ahora bien, pasemos ahora al trato de las mujeres jóvenes. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, cómo la Escritura señala que debemos tratar a las más jóvenes. Y al mismo tiempo, cómo esto debe ser como una pauta para las relaciones de diferentes sexos. Pablo señala aquí que deben ser tratadas como hermanas. Y esto se entiende, deben ser tratadas como hermanas. Pero Pablo añade aquí un punto añadido, y es que deben ser tratadas con toda pureza. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo trata este tema específicamente con las hermanas mayores y no con las hermanas menores, perdón, y no con las hermanas mayores? ¿Es que acaso no hay peligro de caer en impureza sexual con una hermana mayor? Esto tal vez no pueda suceder con alguien que sea de mayor edad. Claramente esto no significa, hermanos, que nosotros debemos tratar con impureza a las hermanas mayores y tratar con pureza a las hermanas menores. Esto no es lo que está en el pensamiento de Pablo. Más bien, aquí Pablo está tratando, o lo que parece estar presente, es la condición de la juventud y particularmente el atractivo que esto puede causar en hermanos de mayor edad. Es decir, hermanos, una hermana menor es físicamente y de cara, no se ofendan hermanas mayores, más bonita que una hermana mayor. ¿Sí? Y en el corazón de los hombres muchas veces la juventud es más codiciable. Y no solamente eso, sino que incluso a veces la condición del corazón de la joven puede ser más fácilmente seducible, sobre todo con hermanos mayores que tienen mayor experiencia, etc. O sea, el punto aquí es que Pablo está muy claro, y esto tiene todo el sentido del mundo, del peligro que hay detrás de esto, de no tratar con pureza a las hermanas más jóvenes. Y esto es algo, hermanos, que también se aplica a nivel general. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 6, Pablo habla de forma general con respecto a la pureza sexual. Y dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y después dice en el versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Fíjense cómo lo dice: no se perjudique ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Por tanto, hermanos, el trato con las jóvenes significa que debemos tratar a las más jóvenes o a la diferencia de sexo con toda pureza y con mucho cuidado. Debemos tratarlos con toda pureza y con mucho cuidado. Esto significa, hermanos, que nuestras conversaciones, nuestras miradas, nuestras acciones, todas deben ser hechas con mucho cuidado y estar pendientes de las inclinaciones de nuestro corazón. No solamente en cuanto a motivaciones, sino incluso en cuanto a apariencia de mal y posibles malos entendidos. Y hermanos, lastimosamente esto es un cuadro del cual yo he visto muchos casos que son terribles. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se entiende lo que significa este tema de tratar con las más jóvenes con toda pureza. Todo aquello, hermanos, que puede ser considerado como una posible seducción, incluso indirecta. Todo aquello que pueda ser malinterpretado como otra causa, otra motivación detrás. Todo aquello que pueda generar algún tipo de enamoramiento, anhelo o cualquier cosa en el corazón de una joven debe ser quitado de nuestro pensamiento. Te voy a dar un ejemplo claro. Hace como 3 años atrás, un hermano me contactó para consultar un caso de disciplina, en la cual un diácono estaba vinculado a una hermana que lo ayudaba en la parte de la diaconía. Este hermano empezó a hablar por WhatsApp. Estamos hablando de salidas, no estamos hablando de salidas o de conversaciones íntimas en un café, no estamos hablando nada de eso. Conversaciones por WhatsApp. Pero estas conversaciones empezaron a ser más íntimas de lo que debían ser.
¿Y qué fue lo que sucedió? Que estas personas, cuando se veían de frente, ya no se veían igual. Y llegó un momento donde este hermano tuvo que admitir que se había enamorado de este hermano. Y esta hermana tuvo que admitir que se había enamorado de este hermano. Y dice, ¿cuál es el problema? El problema es que el diácono estaba casado. ¿Sí se entiende esto? Y usted dirá, hermanos, pero es una simple conversación por WhatsApp. Hermanos, trátense con toda pureza. Trátense con toda pureza. Y como esta historia, hermanos, conozco varias. Podría hablar de un pastor en Caracas que le pasó exactamente lo mismo y tuvo que abandonar la iglesia porque su corazón está implicado con otra hermana. Puedo hablar de hermanos que básicamente casi que destruyen toda una iglesia precisamente por tener una relación amorosa con una hermana mucho más joven. ¿Y dónde comienza eso, hermano? Eso comienza con una carta escrita diciendo, mira, yo quiero tener... No, hermano. Comienza con contratos que parecen supuestamente inofensivos, pero no son puros. Y a veces incluso son difíciles para nosotros como iglesia juzgarlos, pero que nosotros podemos saber y conocemos y entendemos que no están bien. Y tenemos que decir, ya va, esto no está bien. Yo no puedo tratar a mi hermana de esta forma. No puedo tratar a mi hermano de esta forma. Debe ser con toda pureza. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, entonces, ¿cómo hacemos con los solteros? Bueno, con los solteros, hermanos, las cosas deben ser claras y directas. No deben hacer cosas como, bueno, voy a empezar a echarte los perros. No, hermano, yo tengo intenciones. Venga, pastor, me gusta esta hermana. Yo quisiera tener una relación con ella. Ay, ¿ella quiere tener una relación contigo? Sí, bueno, habla claro. No andar con esos tratos medio impuros, echándose los perros y todo ese tipo de cosas. Hermanos, esas son cosas del mundo. En las escrituras eso no funciona así. Deben tratarse con toda pureza. La pureza debe estar marcada en la iglesia. La iglesia del Señor tiene que ser completamente pura. Y nuestros tratos tienen que ser completamente puros. Ahora bien, y aquí es donde está el reto. Aún así, hermanos, debemos tratarlas como nuestras hermanas. Y es aquí el reto. Porque el hecho de que se hable de hermanas significa que debemos tener cierta cercanía, pero esta cercanía tiene que marcar los límites de la pureza sexual. Y es un reto. Porque debe hacerse así. Nosotros debemos tener cercanía, amor hacia nuestras hermanas o nuestros hermanos y hermanas. Debemos tener ese amor los unos por los otros, esa cercanía los unos de los otros, pero siempre tiene que estar enmarcado por la pureza. Supongamos un caso, hermanos, en que ustedes sean muy cercanos con alguien de la congregación, alguien del sexo opuesto de la congregación. Y debe ser un trato tal que si su esposo o su esposa está allí presente, ella no se sienta o él no se siente incómodo en absoluto. En absoluto. Dice, no, es que es celoso. No, en absoluto. Ni el más mínimo atisbo de que hay algo que no esté bien. Así es que se debe tratar. Y de hecho, si su esposo o su esposa le dice, hey, esto no está bien, hermano, escucha. Presta atención y trata de purificar esa relación porque esas cosas no deberían suceder. Ahora bien, hermanos, hasta aquí he llegado a las indicaciones. Quiero dar una aplicación final. Y es el hecho, hermanos, de que en todas estas relaciones está la familiaridad. Y esto habla de la comunión de la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser cercanos, así como un hijo es con su padre, así como un hijo es con su madre, así como los hermanos son con sus hermanos. La comunión de la iglesia está presente en este texto. La cercanía está presente en este texto. Pero debemos tener cuidado de que esa cercanía se confunda con irrespeto, con deshonor, con impureza. Esa cercanía no debe llevarnos hacia esa dirección, porque todas esas cosas están mal y no honran al Señor. Ese no es el tipo de comunión que el Señor demanda de nosotros. Más bien, como iglesia, nosotros debemos estar conscientes tanto de la diferencia de sexos como las diferencias de edades, y a la luz de eso, tratarnos los unos a los otros. Eso de que todos nosotros como hermanos nos tratamos igual, hermanos, si usted estudia bien la Biblia, eso no existe. ¿Ok? Usted debe tratar a los hermanos conforme a sus necesidades, conforme a su condición espiritual, conforme a su edad, conforme a su sexo. Es decir, que usted debería tratar a cada hermano de una forma particular, según la condición en la cual se encuentra. ¿Sí se entiende esto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo un sermón sobre esto? ¿Por qué toda una explicación sobre esto? ¿Por qué hablar tanto de esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros entendamos estas cosas?
¿Por qué Dios quiere hablarnos sobre este tema? ¿Por qué quiere que nos tratemos como una familia y que nos tomemos en serio este texto, hermanos, y nos tratemos como familia? Pues, hermanos, la respuesta la encontramos en el Evangelio. En las Escrituras, nosotros leemos que nosotros naturalmente no somos hermanos, ni padres, ni madres, ni nada de eso. Nosotros naturalmente no tenemos un vínculo realmente cercano, ni siquiera cuando somos hermanos de sangre. Somos enemigos los unos a los otros. Nos destruimos los unos a los otros. Nuestro pecado nos conduce a vivir en enemistad. Sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19, Dios hace algo asombroso con la enemistad. Dios hace algo asombroso con aquellos que no eran pueblo de Dios. Dice ese texto, porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues Él anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en una nueva humanidad. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. El versículo 19 es el punto que quiero resaltar. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué tú y yo podemos tratarnos como hermanos y hermanas? ¿Por qué tú y yo podemos tratarnos como madres y padres? ¿Por qué existe esa realidad espiritual? ¿Y por qué debemos respetar esa realidad espiritual, hermanos? Porque Cristo, por medio de la cruz, nos hizo familia. Y cuando nosotros nos despreciamos los unos a los otros y no nos tratamos conforme a los términos que el mismo Señor ha establecido, despreciamos el Evangelio. Despreciamos lo que Jesús hizo con su iglesia. Y es por esto, hermanos, que esto no es simplemente una forma como Dios nos aconseja que nos tratemos. No, hermanos, Dios ha formado una familia con su sangre. Dios ha formado una familia con su cruz. Y por medio de ello nos demanda ahora a nosotros, hermanos, trátense con respeto, trátense con amor, trátense con cercanía, trátense con pureza, porque ustedes, por la gracia y el sacrificio de Cristo, son la familia de Dios. Ese es el valor tan inmenso que tiene esto. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que proclamar como esperanza. Nosotros vivimos, hermanos, en un mundo donde las familias están rotas y podridas. Y nosotros como familia no podemos seguir siendo el mismo patrón del mundo. Tenemos que ser un ejemplo de lo que es realmente una familia. Así que, hermano, trátense como la Escritura dice que debemos tratarnos, con honor, respeto, con sabiduría y con pureza. Que el Señor nos ayude, hermanos,